para presentarnos tu réplica oral de este portafolio de trabajo que dirigió la doctora Gaby López Portillo. Entonces, bueno, pues ya reinició la grabación y adelante, Julio, te escuchamos. Muchísimas gracias, Salvador. Muy buenas tardes, soy Julio Sagún Sánchez y me comunico desde Espacio Mutante. Esta es la presentación de mi trabajo de titulación en la modalidad de portafolio de trabajo para obtener el grado de licenciado en Artes Plásticas. Este trabajo lleva por nombre Portafolio de Obra Artística de Julio Sagún Sánchez durante el periodo 2007-2019 y fue realizado como una recuperación autobiográfica. Lo que aquí presento es un extracto con lo que considero más relevante. Me he permitido realizar un texto para hablar sobre el proyecto en sí. Posteriormente haré una revisión de una selección de imágenes de la obra. Doctora Gabriela López Portillo Isunza, doctor Salvador Salas Zamudio y maestro Antrar Trejo Boyles. Quiero agradecerles por el tiempo dedicado a este proyecto. Cada uno de ustedes ha hecho importantes contribuciones tanto al portafolio como al proceso mismo de titulación. Ha sido sumamente trascendente para mí realizar esta recuperación autobiográfica. Me ha permitido reflexionar en torno al trabajo artístico, mayormente individual, que he realizado hasta la fecha. Lo considero un cierre pertinente del ciclo universitario y en general de toda una etapa de mi vida. Espero que sea una herramienta que me ayude a abrirme paso en el inicio de mi carrera profesional como productor de obra. El resultado es un documento en el cual a lo largo de sus 389 páginas hablo sobre mi persona, mi filosofía y mi producción. Este compendio es también un punto de partida para la generación de nuevos documentos, como una versión resumida y una por cada disciplina artística que ya se pueden encontrar en PDF en mi página web en la dirección juliosagunsanchez.com junto con la versión completa del portafolio. Bien, me gustaría empezar con la firma. Ha sido sumamente trascendente para mí realizar es diferente a la que empleo en documentos oficiales, me refiero a la firma. Se trata de un diseño propio, un símbolo que representa el fuego formado por las iniciales de mi nombre. Este elemento, el fuego, lo relaciono con mi manera de ser, pero también está presente en algunos de mis procesos. Toda la vida he firmado de maneras distintas y hasta la fecha algunos dibujos tienen firmas diferentes, incluso entre los que pertenecen a una misma serie. Pero esta en particular es la que usaré como mi marca y la que llevará mi obra principal. No llevará, sino lleva. Bien, el documento en sí, a lo largo de mi vida y también en mi carrera de artes, el conocimiento de diseño ha sido muy importante, permitiéndome en este caso realizar este portafolio interactivo. Bueno, el portafolio interactivo, ya que esta es una pequeña, otra versión, hecha exclusivamente para esta presentación del proyecto. Termina con comienza con mi semblanza, hablando un poco de mi recorrido profesional, y también con mi declaración artística, la cual pensé sería una tarea sencilla de realizar, pero me llevó más de un año lograr. Y entre cada sección se encuentran frases que son trascendentes en mi vida y producción, como esta de Joseph Beuys, que he convertido en una de mis máximas. Todo ser humano es artista, es un artista. Algo que en el peor de los casos es una utopía. El documento está dividido por disciplinas y dentro de cada una están las diferentes series y sus años de producción. Los títulos funcionan como botones que nos pueden llevar a sus respectivos contenidos, aterrizando en una portadilla de cada disciplina, seguida por un texto introductorio y en el caso de las series directamente en el texto, seguido por imágenes de la obra. En todas las páginas de contenido se puede regresar a este índice haciendo clic o tap en la parte superior del documento. En la parte inferior se encuentra la sección del documento donde nos encontramos. Por ejemplo, haciendo clic aquí, me voy a la sección de otros tiempos y entrando a la sección, acá abajo tenemos, en la parte inferior derecha se encuentra la sección del documento donde nos encontramos. En este caso sería fotografía, luego la serie que se titula Eran otros tiempos,
y el siguiente le sigue el texto que indica que al presionar se dirigirá al índice y finalmente el número de página en la que nos encontramos. Y haciendo clic acá arriba podemos ir al índice otra vez, al contenido. Bien, comenzando a hablar acerca de la obra. Cuando realicé esta imagen me encontraba en el apogeo de mi carrera como diseñador web, viajando por el mundo y me encantaba registrarlo todo en fotografías. Las cámaras de bolsillo siempre me parecieron lo más práctico y con una Sony Cybershot de 6 megapíxeles fue que realicé esta obra. La imagen fue motivada por la invitación a participar en la exposición colectiva, inspirada en el libro Historias de Cronopios y Famas de Julio Cortázar, que se realizaría en el Convento del Carmen en la ciudad de Guadalajara. En la cama del cuarto de hotel donde me hospedaba, esparcí todo el contenido de la mochila. Hice varias fotografías para lograr una mayor resolución en la imagen final y la edité en esa guerrerísima computadora de él. Me refiero a esta que está acá en medio. Sí, en esa queridísima computadora del Intercontinental, ya que sí fue bastante rudo el viaje que se aventó. La envié por correo electrónico, me hicieron favor de imprimirla, enmarcarla, llevarla al recinto y por supuesto montarla. Yo todavía me encontraba en la India cuando se realizó la exhibición. Creo que hay algo de rigidez en mi personalidad desde toda la vida y con esta pieza me di varias libertades, logrando llevar mis conocimientos también técnicos al arte. Esto resultó en un hito para mi vida artística. Aunque todavía me llevó 7 años más decidir estudiar la licenciatura y dedicarme al arte, tiempo durante el cual, más que nada, realicé fotografía documental. Y bien, bueno, hablando acerca de la fotografía documental, les comento que quiero comenzar con esta serie de África Vive, que sucedió entre 2007, que realicé entre 2007 y 2019. Bueno, fue motivada esta serie por un concurso el concurso de fotografía internacional de León 2018, que no fue seleccionada la exposición para realizarse, pero sí se exhibió una de las obras. Que mandé, que no es ninguna de estas, pero ya veremos. Aquí, bueno, quise hacer una pequeña curaduría al presentarla aquí en este portafolio, mostrando como, pues, una serie como un proceso de vida de las personas de allá, eligiendo imágenes entre el oeste de África y el este. Dentro de las pláticas con Antar, algo muy interesante que surgió es la pregunta de hasta dónde estas fotografías son una producción artística o un registro. Y bueno, eso me ha motivado a reconsiderar meterlas como mi obra artística. Vale la pena decirles que en la página web, que ahorita solamente se pueden encontrar los PDFs, voy a hacer una nueva sección, en donde también se puede encontrar algo pues más relacionada con mi vida y con fotografía documental o de registro, y es donde voy a meter esta serie que creo que es, pues tiene más sentido, ¿no? Y bueno, nos lleva también el registro fotográfico, continuando con él, pero ya desde una mirada más artística, a esta serie de hongos, que bueno, es un registro de fotografías de sucesos un poco desagradables que pasaron en mi casa. Y después a las costras, que también es un poco registro, pero también desde la vista ya planteado desde el arte, ¿no? Y es un registro de mi entorno, en ambos casos ya es algo pues más llevado a lo personal, sacado desde lo personal. Me gustaría continuar con los cuadernos. Los cuadernos es algo que también he usado para hacer cierto registro, pero ahora sí ya más plástico y pues más subjetivo. También ha empezado a rondar el collage, como en este caso, que yo le llamaba, es un collage portátil, que es un cuaderno pequeño de bolsillo y lo sacaba para ir pegando las cosas pues ciertos recuerdos, ¿no?
es de los objetos pues, más personales. Los cuadernos siempre me han encantado desde niño y desde que entré a la universidad algo importante fue que decidí no volver a comprar cuadernos, sino producirlos yo. Estos son algunas imágenes de esos cuadernos. Y bueno, como decía, creo que el hilo nos llevaría al collage, que si se fijan no es la misma organización que yo tengo aquí, pero estoy haciendo como una hilación, creo que de alguna manera por técnica. Técnica y tema y realización, tiempos, etcétera, ¿no? De estos collages me gustaría mostrarles los de Basura Internacional, que los realicé con papeles también de los viajes, pero también ya antes de entrar a la universidad, pero sí fue como algo determinante para mí eh, haberlo realizado desde el arte también, ¿no? Y muy personal, yo al principio les llamaba autorretratos y creo que sí son algo muy personal y quizá no tanto de interés de cierto público. Algunos sí son más comerciales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, este podría llegar a ser un poco más comercial o de gusto más general, ¿no? Está hecho únicamente de etiquetas de cerveza. En ese tiempo pues tomaba mucha cerveza y me iba a los bares a escribir y de hecho hice un pequeño libro que por ahí pueden encontrar el enlace a los textos. Bueno, era un blog que luego convertí en libro. Y están aquí en collage también porque son collage de fotografía digital, eh, que me gustó mucho en ese tiempo. Bueno, rápidamente me gustaría hablar también en viaje, pero mucho tiempo después, ya con la mirada más de la universidad y todo, realicé esta serie que se llama La gente detrás de las paredes, con fotografías que realicé en Bogotá y Cali, de arte urbano, arte en las paredes, que la gente pues imprime ahí sus sensaciones, y yo hice collages digitales con estas fotografías. Eh, Todas son fotografía. Bueno, esta es la única que aparece una persona, me pareció muy curioso. O sea, lo único que no estaba era como esta alcantarilla de abajo. Eh, pero bueno, sí son construcciones. Esta se llama pared constructo, esta sí es la que más construcción tiene, pero están construidas de varias imágenes que aquí podemos ver. Estas son todas las imágenes que utilicé para realizar esta serie. Me gustaría hablar rápidamente también de la multidisciplina, uh, en particular de la semilla de vida y muerte que realicé en el taller en la clase de arte objeto con la doctora Gabriela López Portillo aquí presente. Y pues fue algo revelador. Aquí lo que más aprendí fue esta cuestión de llevar las piezas de la A a la Z, ¿no? Que, bueno, todavía no creo en realidad lograrlo, pero sin duda que el aprendizaje está ahí y sigo con esa intención, ¿no? Pero esta fue una exploración que sí duró mucho tiempo, que aún sigue vigente, que no he llevado a conclusión, pero por lo menos aquí se mostró en una exposición que hicimos con todos los compañeros, y creo que fue bastante agradable. Quería mostrar también otra serie que se llama Solo hay un camino, que bueno, es como algo medio irónico, porque tiene algunas imágenes um, de religiones y qué es lo que normalmente plantean, y pues me pareció interesante hacer una búsqueda ahí, ¿no? Fue exhibida en Indicionarte, en una exhibición individual. Y pues otra parte de la multidisciplina que he tocado pues, es la de los retratos. Este es un retrato que me hice antes de la universidad, antes de entrar en un caos de los múltiples cambios de mi casa que eventualmente se formaría en Espacio Mutante. Esta es una fotografía que me hizo Blue Ascue, Lucía Ascue, que se convirtió en un hito para mí, por lo que dice aquí abajo, que ese día descubrí que me gustaba posar, y pues de ahí vienen pues también varias de todas estas imágenes que eh, pues se fueron construyendo pues en varios lugares, entre otros, muchas veces en Espacio Mutante, como esta de la izquierda, realizada por Hugo Alegría para una de sus producciones de resonancia visual, con un fondo de un pintura collage de arte colectivo anónimo, como este también es un fondo collage de arte colectivo anónimo.
pero esto fue realizado en Chihuahua. Esta es la misma ocasión en Chihuahua. Esto es en Espacio Mutante. Y bueno, hablando de esta cuestión de poner el cuerpo o en la cuestión visual y las acciones o el arte-acción o en algunas partes hasta performáticas son inquietudes que me fueron surgiendo durante la carrera, ¿no? Por ejemplo, performance es algo que yo no tenía idea ni siquiera de qué estábamos hablando al entrar a la carrera y bueno, me he ido formando una idea poco a poco, pero siento que también es una disciplina que aunque me gusta mucho, siento que ya me queda un poco lejos, ¿no? Pero no lejos, pero no es desde donde abordo yo muchas cosas. Me gusta abordar las cosas más bien desde la escultura, como este caso, en el que, bueno, estoy yo, pero había un velo y yo estaba quieto y la gente que pasaba por la calle podía pensar que eso era algo escultórico. Y bueno, no es que no me guste el performance, sino lo mío, lo que he decidido es enfocarme en la escultura y desde ahí he estado abordando esto y también pues la exploración del cuerpo que no deja de ser una intriga y la parte visual y el autorretrato que considero que es algo sumamente vigente ahorita con las redes sociales, en Instagram, en inmediatez, como que compartirse así creo que es una de las expresiones más actuales, ¿no? Y pues me he subido al tren involuntariamente, y en algunas ocasiones pues resulta que es en vivo y bueno, ahí salen. Las acciones, todas estas, bueno, es una compilación de diversas cosas, muchas acciones plásticas, aquí es de la acción plástica, ahí tenía esculturas adentro, ahí estaba mostrando una fotografía, es el fondo, aquí es la máscara, las máscaras, y aquí es donde voy ahorita o empiezo mi último viaje, ¿no? Que es la producción escultórica en barro en combinación con el cuerpo, o sea, yo utilizarlos, ¿no? O en este caso que fue se llama Los Ancestrales, o Ben Perro y Willy Gallo, es el nombre de donde es este personaje que se decidió hacer como una escultura, o sea, lo decidí abordar como una escultura humana, ¿no? Entonces tengo por ahí algún video que pueden ver en Facebook, que de hecho aquí debería poner el enlace, en donde pueden ver cómo estuve un rato en esa posición, ¿no? De hecho, no es en esta posición, fue en otra ocasión, fue un ejercicio fotográfico, pero abordado igual en el escenario aquí de Espacio Mutante, y estuve así un rato y la gente pues puede pasar por afuera y ver, ¿no? Lo que pasa, una especie de vitrina. Y bueno, esta es la última obra que realicé en 2019 a 2020, o bueno, ya este momento probablemente era 2020. La pasé aquí en Espacio Mutante, yo solo, fue un encuentro, una cuestión muy de estar con mi persona, haciendo cosas que yo quería, hice barro, hice fotos, también lo pueden encontrar en mi página de Facebook, en la sección de videos. Bueno, por último, acerca de las obras en sí, me gustaría hablar de la escultura, que pues es donde me estoy plantando más ya en mi producción profesional. Comenzó con esta exposición de casi entrando a la carrera de barro, empecé con muchísimo barro al entrar a la carrera. Espacio Mutante antes era así, ya es muy diferente. Es más, yo estoy precisamente aquí sentado, de hecho, exactamente aquí sentado. Y bueno, podemos ver el viaje que tenía, muy corporal, muy de fantasía, muy erótico, de muchos deseos, como explorando mucho mis deseos, ¿no? Con mucha libertad, tanto en la parte plástica como en mi vida, en esa nueva etapa que era estudiar artes, ¿no? Que todos sabemos, creo, que pues es una aventura de descubrimiento del ser muy, muy interesante, a la cual yo me entregué con locura, ¿no? Y bueno, esta sección se ve, hablo de los procesos de la producción que eventualmente me llevó aquí al bronce, de 5 piezas de barro, las decidí llevar al bronce. Este es el proceso de patinado que fui a realizarlo. Bueno, yo no hice el patino personalmente ni el vaciado, pero se realizó, sí estuve presente en todo el proceso en Guadalajara, Jalisco, en el
taller de Rodolfo Fierros, aprendí bastante, fue muy interesante. Eventualmente llegué a... estas son mis últimas producciones de barro de ese momento, de figura humana, y estas de unas Venus de hoy, que fue un ejercicio como de, pues también mirar un poco al pasado, y me gustó mucho, bueno, las realicé como inspiradas en las Venus prehistóricas, eh, con esta idea de la escultura portátil que me maravilló cuando la pensé, ¿no? Y bueno, me llevó eventualmente a una producción comercial. Ahí hice esta cuestión para como un premio para el 48 Hour Film Project. Después hice esta, que es también una escultura de resina, con mucha pasión, que se llama Amor Libre. Y bueno, eh, me gustaría hablar un poco de esta escultura también, que es el Guerrero en Llamas, o de esta que fue la producción escultórica de Gaby, pero también la verdad me gustaría hablarles un poco tocar otro tema que me pareció interesante, hablar un poco de mis influencias artísticas, ¿no? Que durante la carrera conocí como David Hockney, que entrandito a la carrera lo descubrí en la clase de Mike, me parece, y dije, wow, es justo como hice el autorretrato cronotópico, que es la imagen portada, ¿no? De estas imágenes que se juntan. Javier Marín, Sol Lewitt, Luis Bourgeois, Joseph Beuys, Marina Abramovich, Liar Geis, Willy Dorner, Sebastián Salgado, él no solamente por su cuestión artística, sino también personal, junto con su esposa, gran pareja, que llevan el arte mucho más también a la acción social. Tania Bruguera y Arte Útil, Curatoría Forense, Jim Davis, en experiencia directa, Gabriela López Portillizunza, Hugo Alegría, Gustavo Álvarez, de quien aprendí mucho cuestiones de performance, Daniela Jauregui, Doro Ceroris, Baneros, Rodolfo Lapointe, todos mis compañeros y maestros universitarios, cantidad de artistas con quienes he trabajado en Espacio Mutante y Colectivo Anónimo, como Carlos Guerrero, Hugo Alegría, Sofía Núñez Pacheco, Tony Aguilar, Alejandrina Pérez Barragán, Cristina Solórzano, Marta Piña, Andrea Valeria Sarabasti, Marcel Ibarra, Yalo Quiñones, entre otros. Y como conclusión, ya casi acabo, es un minuto solamente, algunos puntos han despertado mi interés al reflexionar con respecto a mi producción y también son en buena parte punto de partida para lo que sigue. Primero que nada, quiero destacar que estudiar la licenciatura en Artes Plásticas en la Universidad de Guanajuato fue muy revelador para mí, un parteaguas. Estoy muy orgulloso y feliz de estar completando esta misión. Relacionado con mi trabajo, que realizo bastantes piezas, aunque pocas tienen mucho tiempo de producción. En su aspecto positivo ha devenido en los conjuntos escultóricos actuales, un poco como la última imagen que veíamos, y por otra parte me ha surgido la inquietud de realizar obras de mayor formato o más detalladas. También pláticas que me vinieron muy bien ahí con el ANTAD, que me dio muchas muy buenas recomendaciones. Me siento invitado a contemplar y observar más, creo que es un verdadero reto en estos tiempos y me he dejado de llevar por la corriente de la productividad tóxica. Y en la misma línea, siento que en general soy muy racional, tendiendo a plasmar interpretaciones que están en mi cabeza y quizá puedo explorar con mayor amplitud la mímesis, ¿no? Hay momentos que vivo que pueden resultar interesantes vistos desde mi perspectiva, además es algo que me llama y me da un poco de miedo, una combinación que generalmente para mí es motivante. Y por último, todas las disciplinas artísticas que tuve la oportunidad de experimentar en la carrera son maravillosas, pero lo mío es la escultura y lo que sigue es hacer tanta como pueda. Muchas gracias. Muy bien, Julio. Pues muchas gracias. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a lo que son las preguntas y pues serán las que sean necesarias hasta que se agote el tema. Entonces, bueno, pues voy a iniciar dándole la palabra a la doctora Gaby López Portillo, aunque es su directora de tesis. Iniciará con las preguntas y bueno, si considera conveniente, le volveré a dar la palabra
al final para que haga algunas otras preguntas. Entonces, doctora Gaby, adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Bueno, yo me quedó así resonando una duda que tú dices que estás de acuerdo con Joseph Beuys de que todo ser humano es un artista. Si me puedes explicar cómo sucedería esto o qué concepto tienes de esto, por qué es cierto o no es cierto o cómo pasaría. Sí, yo creo que en general hay una invisibilidad de ciertas acciones estéticas que, bueno, se puede ver muchas veces en las expresiones, por ejemplo, femeninas, que son en su mayoría las más afectadas, ¿no? Como la moda, por ejemplo, se toma como diseño, como otro tipo de cosas, cuando en realidad para mí es una expresión artística o estética sumamente importante, ¿no? Y si la siento por ahí un poquito devaluada. O sea, yo creo que si nos ponemos a observar sensiblemente, todas las personas tienen expresiones desde cómo abordan su vida diaria, cómo realizan sus rituales, porque yo creo que el arte deviene directamente de la práctica de los rituales. Y yo creo que es más motivante o inspirador para las personas pensar que cualquiera puede ser artista o que todos somos artistas y que hay que buscar una manera o nuestras maneras o encontrar nuestras maneras y mejorarlas o motivarnos a simplemente conocer más del arte, que se dicen que solamente algunas personas son artistas, ¿no? Yo entiendo que no por arreglar un día mi lavabo soy un plomero. Sin embargo, creo que con el arte es un poco diferente, ¿no? Yo lo siento como el arte, como este conjunto de lenguajes que nos permiten, a ver, escribir por aquí poquito, un conjunto de lenguajes, dialectos y dispositivos estéticos, así como formas no identificadas con las que los seres humanos expresamos emociones, sentimientos, ideas a través de su sensibilidad propia, ¿no? De su subjetividad. Y estas formas no identificadas son a las que yo me quisiera referir como arte, formas de arte por las cuales yo considero que todas las personas somos artistas, son artistas. Muy bien, muchas gracias, Julio. Y por ejemplo, una persona que no te conoce y te pregunta, ¿tú qué tipo de artista eres? ¿Cómo te defines como artista? ¿Por qué eres artista? ¿O qué dirías? Sí, ok, bueno, he estado pensando en eso un poco y creo que me gusta la idea de decir que soy escultor. Y hablando pues ya propiamente de esto que preguntas, creo que el término que yo he empleado es artista profundo, ¿no? Como el artista que realiza una búsqueda profunda y que se mete mucho en eso. Probablemente pues, ha de haber algún otro término que describa mejor, pero pues sí, en ese sentido creo que apuntas bien. Yo creo que hay diferentes tipos de artistas y bueno, yo siento que tengo diferentes vertientes, ¿no? Pues desde mi faceta comercial, ¿no? Digamos, de la que pues, no puedo salvarme, o sea, de pensar un poco en cómo subsistir del arte, porque sí me gusta definitivamente la idea de poder vivir de mi producción artística, pero siempre apuntando más a la búsqueda profunda de mi ser, de entenderme, de entender por qué hago arte también, entender lo que hago. Eh, También tengo otras vertientes que tienen que ver más con arte social, probablemente. Uno que me apuntaste tú y muy cierto, que creo que es bastante cierto, es con la cuestión lúdica, ¿no? Yo utilizo el arte como juego bastante. O sea, últimamente mi producción artística de hecho se ha ido mucho más para allá. También con Antar hablamos un poco de eso, cómo se ha ido mucho al usar y al poder jugar o el mismo proceso de creación o producción
muy dirigido al juego y a la sensación, ¿no? Al disfrute de las sensaciones. A mí me gusta mucho el material, el barro, o raspar, o sea, dibujar cómo se siente el grafito. Entonces, sí, y yo diría que mi favorita es sin duda la lúdica, ¿no? Incluso cuando es social, es la manera que me gusta también abordar. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya la última duda, ¿cómo, cómo es esto por ejemplo, las imágenes de los hongos? Y eso es tu obra también, y de repente estas obras que hay que preparar el barro, hay que estar modelando, ¿cómo estas dos cosas las separas o las juntas o tienen cosas en común o no? Sí, depende de la serie, sí hay cosas relacionadas, ¿no? Eh, por ejemplo, en la fotografía vimos algunos casos muy unidas entre la foto y el collage, por ejemplo, ¿no? De repente collage con imagen digital, eh, pero por otro lado el collage plástico, y luego el collage plástico de repente tiene pues cosas de cerveza o vicios, y luego eso está enlazado un poco con mi producción, y luego hay algunos dibujos. Entonces yo siento que sí tiene mucho que ver con lo que tengo a la mano, ¿no? Y con lo que puedo hacer. Digamos, la última serie de dibujos que podrán encontrar en el portafolio, al cual realmente no entré, porque siento que es el que menos podía tener hilo, pero siempre está presente, por lo menos en garabatos, en bocetos, ¿no? Eh, pero esa serie pues empezó más bien en los cuadernos de la escuela, ¿no? Que es lo que de repente podía tener. Sí me llegaba a llevar mis pedazos de barro a los salones, no crean, pero pues no siempre es tan práctico, ¿no? Entonces, siento que responde a veces a lo que se me antoja y a veces a lo que tengo a la mano, y por supuesto que a veces a lo que siento, ¿no? Pero si tengo la oportunidad, pues sí tengo mi preferencia, que es el barro y la escultura, la exploración de los espacios, ¿no? Hablando del individual. Eh, y la fotografía, pues siempre o sea, sí la veo mucho más como algo de registro, pero pues ya con esta cuestión estética, pues ya no me puedo despegar de pues, tratar de hacer una composición y así. Y incluso he notado cómo la fotografía también la utilizo un poco como para difusión de la misma obra o de mi trabajo pues, artístico a través de las redes sociales, ¿no? O sea, como esa mirada de compartir, pues a veces tiene que ver pues con conectar, sí, no solo vender, ¿no? O publicitar, con conectar. Entonces siento que algunas son muy para mí, unas obras son muy para mí y otras obras son muy eh, pues más y para conectar o con otras finalidades. No sé si respondo. Sí, está muy bien, muy bien. Muchas gracias, Julio. Pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues le voy a pedir al maestro Antar pues que tenga a bien hacer sus cuestionamientos a Julio. Adelante, Antar. Muchas gracias. Pues antes que nada, pues reconocer que es un trabajo muy, muy amplio, muy ambicioso. Me parece que estuvo muy bien realizado. A mí me viene un poco la inquietud a partir de, pues viendo este portafolio, esta recuperación autobiográfica, tú tomaste una decisión, ¿no? O sea, tú llegaste al final de tu carrera y tomaste una decisión. Voy a hacer una recuperación autobiográfica, no precisamente un proyecto a partir de lo que habías aprendido, sino decidiste ir años atrás, incluso años antes de que entraras a la licenciatura de artes visuales. Entonces tengo como la intriga, ¿cómo surge esta idea de qué te ha aportado hacer este recuento, digamos, enlazando casi como vidas pasadas, ¿no? Tu vida de diseñador con tu vida de viajero, con tu vida de estudiante de artes, tu vida de artista, un poco de
¿qué es lo que, digo, porque en cierto modo este portafolio me parece que es una obra en sí misma, no sé si tú tengas esta sensación. O sea, ir hacia atrás y organizar todo lo que has hecho, revisar todos los papelitos que han salido. No sé cómo haces este proceso, ¿no? Vaya, yo tengo un tilichero, yo no sé qué he hecho en todo este tiempo, ¿no? Revisitar, digamos, tantos años de experiencia y de producción. ¿Qué te llevó a eso? ¿Cómo decidiste hacer eso? Sí, bueno, fueron varios motivos, ¿no? Uno es que sentía que si no lo hacía ahorita, en realidad nunca lo iba a hacer, ¿no? Vi la oportunidad de titularme por esta modalidad, me pareció súper atractiva porque yo consideraba que sí podía aprender de reflexionar de lo que he hecho, ¿no? Porque, pues, justo sí es algo que te dicen y que sí piensas, pero que, bueno, luego en la vorágine de la producción o de la vida diaria, lo que sea, uno, o yo personalmente elijo más las manos en la masa, ¿no? Y sí pienso, pero no lo plasmo. Y entonces siento que esta fue una oportunidad y la tomé. Yo sí tengo cierto orden en mi computadora, bueno, viene inspirado desde mi producción de desarrollo web, uh, porque pues bueno, llevo 20 años haciendo páginas de internet y se manejan muchísimos archivos y necesitas bastante orden, entonces es algo que viene de ahí. Y también siempre quise hacer un portafolio web y nunca lo logré, o sea, hice como un primer intento y luego quise hacer otra vez y luego ya el diseño ya no me gustaba, empezaba de nuevo y entonces como que, o sea, sabía que aquí tenía que terminarlo, ¿no? Y además pues era como, pues mucho más interesante para mí pues hacerlo de arte que de diseño, ¿no? Entonces, pues bueno, lo de recuperación autobiográfica vino inspirado, justo, de hecho así justo me lo dijo Cecilia Anguiano, y me pareció muy interesante abordarlo desde ahí, ¿no? Pues como el arte pues siempre es subjetivo y entonces pues ver un poco de mi vida también, tratar de mezclarlo ahí, o sea, y quise también tal vez no solo mostrar mi obra, sino tratar de mostrar esa parte de mí, ¿no? Como le llamo ahí en la parte de la semblanza, se refiere a eso que voy a hablar o lo que va a venir a continuación como una parte de mí. Eh, y porque pues no somos solo arte, ¿no? Entonces, pero sí quise vaciar ahí pues mi inspiración, quiénes son también a las personas que admiro, ¿no? Que en un comienzo había puesto, trato de poner las frases o los conceptos de estas personas que admiro o que me han marcado en mi declaración de artista, pero no, se fue a una cuestión de 3 hojas, entonces pues vi muy factible la cuestión de hacer este diseño. A mí me gusta mucho hacer libros digitales, o sea, libros electrónicos, libros en general, y yo no tenía un libro mío, ¿no? Entonces también pues esa era como otra motivación. Por otro lado, siento que la posibilidad de realizar exposiciones pues tengo la posibilidad por ciertos motivos, ¿no? O sea, creo que es más fácil conseguir una exposición, no porque sea fácil, pero más fácil eso que hacer mi portafolio, ¿no? Y que todas las cosas se junten para yo poder hacerlo. Y asimismo, que hacer una exposición se me facilitaría si ya tengo un portafolio como este. Entonces también lo hice con la intención de facilitarme pues accesos a trabajar en algún museo o en museos, porque no lo dije, pero es buen momento para decirlo, que donde más prefiero trabajar yo es en museos oficiales. Es donde más me gustaría realizar mi trabajo profesional. Bien, bien, bien. Sí, recuerdo ahí entre algunos de tus textos hablas también de un culposo gusto por lo cibernético, que me pareció una manera muy simpática de decirlo, que además es un poco curioso porque terminas diciendo que lo que te gusta es la escultura, ¿no?
lo que te gusta es el contacto con la materia, o sea, como que después de todo este viaje tan histriónico, ¿no? Llegas a algo tan concreto como el amasado del barro, ¿no? Y la formación de estas piezas como sumamente orgánicas, ¿no? Muy, muy interesante. Entonces me parece interesante como ciclo de una exploración como muy diversa, muy amplia, muy, muy libre, muy lúdica. Y este aterrizaje en algo tan material, ¿no? Después de que exploraste lo cibernético, después de que exploraste. Otra cosa de la que te quería preguntar es, otra obra de la que no, bueno, todo el tiempo le estás mencionando, pero es una obra que no aparece en tu portafolio como tal, porque ahora que decía que el portafolio podría ser en sí mismo una obra, tienes otro pequeño hijito, Espacio Mutante. ¿Cómo ha influido o cómo ha sido esta, digamos, experiencia que en cierto modo es como otra faceta, ¿no? Es otro Julio, Julio gestor, Julio invitador de artistas, Julio administrador de este experimento artístico en Guanajuato? ¿Cómo ha influido esto? ¿O sientes que esto tiene cabida en esta recuperación? Sí, Veo que se asoma, ¿no? Pero quizás... sí, bueno, en algún momento mi mamá tuvo el susto de que me iba a perder en lo colectivo, ¿no? Porque estaba así como súper metidísimo así en la colectividad. Pero pues no, yo sabía que, o sea, tengo mis momentos bastante individuales y en este caso sí decidí hacerlo total, bueno, no totalmente personal, porque, o sea, hay muchas fotos que realizó Carlos, mis retratos, no son todos autorretratos, algunos sí. Pero sí quise enfocarme más como en mi producción personal, porque sí, el primer abordaje del protocolo sí tenía la cuestión de gestión, no gestión, pues, bueno, sí, de hecho, incluso había puesto como una sección de gestión, otra parte de Espacio Mutante y otra parte de Arte Colectivo Anónimo, porque son diferentes cosas, ¿no? Espacio Mutante surge, la primera exposición la hicimos en 26 de agosto de 2015, ya colectiva, no la que les enseñé, la que salía aquí de mis esculturas, esa fue una exposición personal, y aunque fue aquí mismo, todavía no se llamaba Espacio Mutante, todavía no surgía ese concepto, que surgió a partir de que compañeras vinieran pues le llamamos a celebrar el arte, ¿no? O a celebraciones artísticas, porque pues no quería llamarles yo fiestas, y en todas las veces que nos reunimos, siempre había creatividad. Carlos y Alejandrina y Sofi fueron de los primeros que vinieron junto con otros amigos. Hacíamos cadáveres exquisitos. Entonces, de repente sí me fui muchísimo a lo colectivo y sí tengo toda esa vertiente. Sin embargo, creo que cada vez la he ido distinguiendo un poco más. Y así como tengo distinguido ahorita ya también la parte biográfica, que voy a separar de este portafolio eventualmente cuando empiece a distribuir ya más profesionalmente, eh, quisiera eh, separar también la parte, o sea, hacer un documento en particular de Espacio Mutante, ¿no? Como que no como una cuestión mía, sino un documento que podamos utilizar aquí, que nos sirva, que sea representativo del lugar, y pues utilizando un poco también mi misma estética, entonces ahí va relacionado, ¿no? También se necesita un documento de arte colectivo anónimo, que es más bien el ente que realiza, bueno, lo empezamos como un ente, que luego determinamos como una categoría artística, que nos permitiría pues producir no para un lugar o no con la firma de un lugar, sino como ya más libremente, ¿no? Porque ya sabemos cómo es un poco la cuestión de autorías y demás, y entonces, bueno, fue otra cosa que también ahí producimos mucho. Por ejemplo, ahorita tenemos nuestro proyecto estrella, es las cajas detonadoras linográficas, que han tenido mucho éxito, y bueno, respondiendo a tu pregunta así específicamente, ha influido demasiado, bastante, pero más que nada en lo personal, ¿no? O sea, ha influido en que
he producido colectivamente y nunca lo había hecho, ¿no? Pero eso se queda en lo colectivo y siento que en lo personal pues tiene más que ver con los crecimientos personales que he tenido a través de los procesos artísticos colectivos, que tal vez en el arte se ven reflejados, pero más bien como pues ya más profundamente, ¿no? No tanto porque lo haga consciente. O en algunos casos, en mi producción personal, utilizo técnicas colectivas, ¿no? También como, por ejemplo, toda la serie de Solo hay un camino, esa técnica que utilizamos de imprimir en el aparato reproductor de Antoner, como le llamamos a la impresora que tenemos aquí, y montarlos en los MDFs. O sea, este como tipo de producción que realizamos en la casa es una técnica que aquí, pues no es que hayamos inventado, pero aquí hacemos, pues yo la aplico a veces en mi obra, ¿no? Entonces también eso sí, ¿no? Algo de técnica en ciertas cosas. O la cuestión de la fotografía, bueno, ahí también se asoman en la de acontecimientos pictóricos, también pues son puros momentos de arte colectivo anónimo que yo registro fotográficamente, ¿no? Y de los cuales de alguna manera me apropio, ¿no? Pero sí, repito, creo que sí está un poco, pues sí está mezclado, pero también distinguido, ¿no? Como punto, pero no revuelto. No sé, no, supongo que es una dicotomía y una tensión constante, ¿no? Sería una reflexión, creo que muy profunda, que tendría que hacer, que tengo de tarea, supongo, hacer como una reflexión de cuáles son los impactos y cómo me relaciono yo personalmente. Así que, pues sí, me lo quedo de tarea, creo, ¿no? Para profundizar más. Bien, pues perfecto. Pues me parece que está muy interesante tus diversos viajes, tus diversas exploraciones. Me gusta mucho la manera en la que a lo largo de tu portafolio justamente se asoma un poco la integración entre los momentos de tu vida, ¿no? El desarrollo de tu experiencia con tu exploración o tus descubrimientos en el arte, ¿no? Eso es algo que es interesante observar y que supongo que pues tuvo como cierta importancia en la manera en la que estructuraste tu documento, ¿no? En la que, o sea, en lectura ah, este mapa que hiciste para ir revisando el contenido de tu trabajo, ¿no? Un poquito como te comenté aquella vez que lo platicamos, un poquito por encima tu portafolio, sigo pensando que quizás una edición un poquito más accesible, un poco más selecta, donde no digas, es que esta imagen no se la pueden perder, ¿no? O sea, quiero que vean esto, esto y esto. Eso le vendría muy bien como una lectura abreviada, la lectura de 5 minutos, ¿no? De tu portafolio. Sería una buena manera, ¿no? Que tuvieras como, ok, ¿cuál quieres, no? ¿El paquete completo o el preview, ¿no? ¿Crees que me convendría como hacer una encuesta o examen de campos o preguntarle a unas personas, yo hacer la selección? Porque justo yo hacer la selección, aunque bueno, veo que Gaby vota por esa, pero de repente no sé qué tan, pues no sé, parcial voy a hacer, ¿no? No sé si vaya a ser efectiva, pues, ¿sí me entiendes? Es que tú eres el artista, Julio, ¿ves? Entonces, yo tengo mis favoritas, claro, ¿no? Yo tengo mis favoritas. Ahí me comienzas por las favoritas, claro, casi. Pero el asunto es que cuando tú nos muestras absolutamente todo, en cierto modo te estás escabullendo de la necesidad de decidir qué es lo importante, qué es lo más importante para ti, ¿no? Entonces, ese es mi regañito, no más. Pero no te creas, es un regaño cariñoso. No, maravilloso. En el sentido de que
siento que es un poquito de responsabilidad del artista justo recuperar, hacer esa recuperación de toda tu historia, decir, es que si algo va a quedar de mí, que sea esto, ¿no? Ok, órale, venga, me encanta. Entonces, esa sería la tarea, más bien. Una tareita extra. Buenas, muchas gracias. Felicidades, Julio. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, Antar. Bien, Julio, yo, bueno, primero empezaría con muchas gracias, Julio. Agradezco el reconocimiento de la otra, del otro, sobre todo en estos tiempos de aislamiento. Comparto contigo este reconocimiento que haces a quien está a tu lado, a tus compañeras, tus compañeros, profesoras, profesores, artistas, incluso autores, ¿no? Que nos acompañan en estos viajes, a veces a través de libros, ¿no? O de páginas web, o de presentaciones que nos comparten. Entonces, en ese sentido, pues, creo que es importante lo que comentas tú, ¿no? Este agradecimiento de quien está a tu lado. Por otra parte, pues, empezaría con las preguntas. La primera sería en el sentido de que te refieres a tu producción artística como un juego, y todo juego tiene reglas. En esas reglas están los límites del juego, ¿no? Lo que está permitido y lo que no está permitido. Así, en este sentido, ¿cuáles son las reglas de tu producción artística? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? Ok, muy bien, muy buena pregunta. Pues sí, supongo que de pronto, pues sí, depende de la disciplina, ¿no? que estoy haciendo, obviamente. Sí tengo diversos jueguitos, supongo. Ahorita, por ejemplo, algunas de los límites en el barro, enfocándome eso, que es de alguna manera mi producción actual más fuerte, de alguna manera me los plantean mis capacidades, porque o ciertas características del material como que no me permiten tan fácilmente por mis capacidades todavía alcanzar ciertas dimensiones, ¿no? Entonces son como límites que pongo de repente como retos a cruzar, límites como reglas del juego. Buena pregunta. Por ejemplo, supondría que en algunos casos, cuando son lúdicos, está la parte de como social y la parte individual, ¿no? La parte colectiva y la parte individual. Tengo que reflexionar mucho en esto. Muchas gracias por la pregunta. En lo colectivo, no sé propiamente, bueno, de hecho en lo colectivo sí noto que yo muchas veces pongo las reglas del juego, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta determinar qué materiales vamos a utilizar, dónde vamos a realizar algunas cosas, qué espacio vamos a intervenir, gestionarlo, y después mi juego se convierte más como en procurar que todas las cosas sucedan bien, ¿no? De repente uno de mis limitantes personales creo que se convierte en no participar tanto en algunos juegos porque estoy ahí y me siento como árbitro, ¿no? Eso es algo como curioso que algunas veces he pensado pero no he reflexionado de tanto, que también me parece como una cuestión muy, muy profunda, ¿no? Porque si uno está jugando normalmente se imagina todas las libertades, no sé, los límites del arte, del barro, los veo como tan abiertos como puedo, y son más bien con respecto de las limitantes del material, ¿no? O sea, porque no le pongo mucho límite de tiempo, ni me limito como en hacer lo que quiero. De repente yo pensaría que también hay limitantes personales, o sea, porque pues tengo ciertos temas que toco, ¿no? O tengo ciertas formas a las que recurro con frecuencia. Y
pues no sé, hay límites, por ejemplo, son límites de repente autoimpuestos, que no sé a veces si son también porque yo los desee o porque así deviene, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía me limito a la fotografía digital, ya no hago fotografía análoga prácticamente. Eh, en el collage, pues hago collage, siento que el collage está muy limitado a mi persona, ¿no? A los papeles con los que tengo contacto, que luego como que los quiero juntar, haciendo cosas, entonces siento que mis juegos son muy también relacionados con las sensaciones, ¿no? Con la exploración de las sensaciones. Y siento que a veces, por ejemplo, limitantes, siento que a veces no me permito ser tan explícito, ¿no? No sé si por miedos o también a veces por entender las bladuras o lo erótico como, como un punto a favor, pero hasta donde de repente resto cierta honestidad, ¿no? Por aplicar ciertos límites. Y bueno, es lo que puedo responder para ahora, pero también creo que va a ser algo que voy a seguir reflexionando y pues lo tomo pues, con agradecimiento como una de las últimos conocimientos y cosas que se me quedan de la universidad. Y luego te regresaría a la colectividad porque que he tenido oportunidad de ver en cuanto a tu obra, pienso que la colectividad puede ser un. Entonces, en este juego, ¿qué papel ocupa el anonimato? Y lo veo sobre todo porque el arte también tiene un carácter social, y veo estas colectividades y anonimato en lo social, ¿no? Por ejemplo, en las grandes ciudades, esta colectividad se vuelve un anonimato y en algunas ocasiones pues, llega a ser en prejuicio de lo social. En ese sentido, yo te preguntaría, ¿qué papel ocupa el anonimato en esta producción colectiva que tú realizas? Muy bien, bueno, cuando estaba pensando en esa idea del arte colectivo anónimo, cuando surgió así como el concepto, estaba escribiendo, porque ya sabía que quería hacer algo, pero lo escribí así, el primer texto, casi en su totalidad, en el taller de escultura, después de cuando estaba realizando la pieza de Amor Libre. Y bueno, en ese entonces yo estaba saliendo con una chava, y de repente me sentí un poco limitado por los celos que sentía conmigo, ¿no? Incluso en el arte. Entonces yo tenía como algunas esculturas eróticas como las que vieron, y ella se sentía muy celosa porque de repente no sabía como si era alguien o si era alguna amiga incluso que ella conociera, no sé, se hacía estas ideas. Entonces pues me ocurrió que tal vez podría ser buena idea tener una herramienta a través de la cual poder producir anónimamente, y como que sentía que me iba a facilitar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es de donde realmente sale eso, y bueno, pensando más profundamente, pues eso yo pensaría su característica principal, ¿no? Como la posibilidad es facilitar la expresión de la gente. Siento que a veces las personas les da, o bueno, creo que es bien sabido que a las personas les da mucho miedo el que dirán, ¿no? Entonces, si alguien hace algo y nadie sabe que lo hizo, entonces no hay problema, ¿no? O sea, si alguien dibuja un dibujo y está feo, si dicen que está feo, pues no tiene que decir que es él, ¿no? O ella. Entonces, pues, en parte surge por esas razones prácticas. Y, y pues bueno, pues esa sería prácticamente mi respuesta, ¿no? Y bueno, el anonimato nos ha llevado también a reflexionar
sobre otros tipos de anonimato, ¿no? O sea, existe el pseudónimo, no sé si se dice pseudonimato y heteronimato, pero aquí trabajamos en el arte colectivo anónimo lo que llamamos heterónimos, como Antoner, que es este artista o este personaje, que es un artista, un fotógrafo y se dice que hace gráfica contemporánea, porque imprime toner, a través del cual cualquier persona, por lo menos nosotros que estamos aquí, que entendemos la cosa, y a veces personas que vienen y se integran a los juegos, podemos producir a través de ese anonimato, ¿no? De ese personaje o de otros que tenemos, que como los heterónimos de Fernando Pessoa, cada uno tiene su personalidad. Y ahí, fíjate que, por ejemplo, ahí sí hay unas reglas del juego muy definidas. En todos los heterónimos tienen unas reglas muy definidas, en parte por su personalidad, y además tienen una estética, en algunos casos paletas de colores, en otros casos cómo se relacionan en la red, porque tienen su Facebook y su Instagram, casi todos. Y entonces pues es vuelta a la misma, ¿no? De repente yo no encuentro cabida en mi producción personal para ciertas ideas o ciertas cosas que de repente quiero sacar, y Antoner es una buena idea, ¿no? Por ejemplo, quiero fotografiar una rata muerta y no la quiero publicar en mi Instagram, el Facebook de Antoner es ideal, ¿no? Su Instagram. Entonces, el anonimato como herramienta que facilita la expresión. Es lo que diría, como en resumen. Y fíjate, comparto con Antar lo que él dice, que ve tu portafolio como un todo. Y él lo nombró muy bien, ¿eh? Él ve el portafolio como una obra, y creo que fue muy atinado ese comentario de que lo ve como una obra. Así, en este sentido, en este todo que yo había percibido, veo un antes del departamento, o tu estancia en el departamento de artes visuales, y una hora, ¿no? Una hora en el departamento. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel ha jugado tu estancia en el departamento de artes visuales de la Universidad de Guanajuato en tu producción artística, en el ver el arte, en el de vivirlo, contemplarlo, compartirlo? Es decir, en este todo que está presente en tu portafolio, ¿qué rol es el que ha jugado estos actores de los que te mencionaba al principio, ¿no? Estos actores que están a tu lado, que han estado a tu lado en tu producción? Sí, bueno, pues todo, ¿no? La respuesta fácil es todo, pero bueno, voy a desglosarla. Pues bueno, yo tuve la fortuna de nacer, bueno, así lo considero yo, de mi mamá, que es artista. Ella me ha enseñado toda su vida, pues estuve rodeado de arte, incluso durante los viajes tuve oportunidad a ir a museos. Y aún así, cuando llegué al departamento, a la carrera, me di cuenta que había un mundo enorme del cual no sabía, pues, o sabía muy, muy poco, ¿no? Que había un mundo enorme por conocer. Yo entré pensando que quería ser escultor, porque pues me gustaba hacer monitos de plastilina y me agarré el barro y me encantó. Pero empecé a descubrir muchísimas cosas, ¿no? Para empezar, pues las clases de estética, con Rolando, me tocó la primera, con Grace, estuvieron fenomenales. Fue pensar el arte, la posibilidad de compartir con mis compañeros que venían también aquí a Espacio Mutante, y nos la pasábamos hablando de eso, porque pues, es la euforia de entrar a esto y es el tema, y encuentras personas con quien puedes hablar que otras personas no puedes, ¿no? También creo que el hecho de haber entrado pues yo entré a los 31 años a la carrera, y pues siento que aproveché tanto como pude las clases, ¿no? Las disfruté mucho, la gran mayoría. Los maestros de la gran mayoría también aprendí bastante, ¿no? Desde las cuestiones muy... por ejemplo, con Jaime aprendí muchísimo de arte, y también es una persona que me ha dejado enseñanzas también en lo personal importantes. Creo que hay
su ejemplo, ¿no? La bicicleta, ciertas cuestiones, ¿no? Profundas. Pues descubrir, por ejemplo, cuando un día estaba despotricando justamente en esa época de la colectividad, de que está muy entregado a la colectividad en clase de escultura de madera con Gaby, y me pregunté que por qué estaba haciendo eso, ¿no? En lugar de estar haciendo como algo colectivo y así, o lo que sea, ¿por qué estaba haciendo eso en general, ¿no? En sí. Y ella me dijo, para ti. Y para mí fue así como un gran descubrimiento porque, pues no sé, ¿no? Pues son de ese tipo de cosas que probablemente podrían parecer obvias o son simples o no sé, pero hay momentos que alguien te lo dice que genuinamente te cambia todo, ¿no? Te transforma todo. Pues aprendí de muchos artistas que no conocía, aprendí eh, de disciplinas que nunca había visto, ¿no? Poder mezclar también cosas, o sea, la cuestión del anonimato, de lo colectivo, también me cobijó para experimentar ciertas cosas que tampoco me hubiera atrevido solo. En la ciudad también hace en conjunto con la universidad muy, muy suave, ¿no? Porque te enfrentas a todos los artistas, las exposiciones, entonces hay mucho, mucho contacto. También en la universidad comenzamos a hacer, por ejemplo, el Circuito Independiente de Arte, que yo creo que ha sido una de las iniciativas más bellas en las que he participado, que en la que hubo colaboración, aun cuando se haya planteado como independiente de la universidad, pues surgió de una clase de la universidad, surgió de alumnos de la universidad, también se unieron maestros, entonces esa fue otra de las cosas más grandes que me dejó la ONU, ¿no? La verdad yo sí estoy muy orgulloso de haber estudiado ahí porque pues aprendí bastante, ¿no? En las clases teóricas, prácticas, se me hizo un buen balance, ¿no? Son un montón de clases prácticas. Y bueno, entonces hubo un momento en el que pues sí me metí a hacer foto y estaba haciendo collage y cosas y lo colectivo. Y pues finalmente, como digo en el texto bueno, que hablé hace rato, pude decidir la escultura como una disciplina que sí quiero, ¿no? O sea, después de todo ese viaje enorme y cuestión así, montaña rusa de mil cosas, aterricé otra vez en la escultura y pues siento que fue lo mejor que me pudo haber pasado con una gran guía como Gaby, con quien estoy muy agradecido, y pues también de haber compartido, de haber conocido con Antar, coincidido con Antar algún último año, ver cómo hacía las cosas también colectivas en la escuela. Pues no sé, seguro hay más cosas que están ahí, pues van a ir saliendo, ¿no? Y las iré diciendo a lo largo de mi vida, supongo. Pues muy bien, Julio, de mi parte es todo. No sé si alguno de los sinodales quiere hacer alguna otra pregunta, complementar algo, hacer algún comentario. Doctora Gaby, se va a espantar si gustan algún comentario o quieren que pasemos a la deliberación. Por mi parte sería todo. No sé, el maestro Antar. Sí, no, me parece que está todo muy bien desarrollado. Creo que, ¿acaso la última pregunta como clásica del examen de titulación es qué sigue después, ¿no? También has hablado un poco de ello, ¿no? De cómo hacia dónde te está dirigiendo este viaje, este proceso, pero quizás quieras agregar algo, quizás quieras compartirnos algo de tus prospectos cercanos. Sí, cómo no, y de hecho no, sí, no. Activa tu cámara, Julio. Sí, disculpen, ¿saben qué? Ahorita se acabó la batería, entonces en lo que están haciendo la plática, la cambio para poder hacer lo que haga. Si hace falta hacer algo, pues lo haré con la cámara prendida. Y sí, ahorita. Entonces, sí, bueno, la producción actual es en barro y son conjuntos y pues sí, de estas últimas conclusiones tienen que ver con el arte ritual, el arte performático, el uso de las cosas.
y estoy haciendo una especie como de urnas, como de cajas, como de vitrinas, en donde van las piezas que podrían parecer como arqueológicas, ¿no? Nada más que con la diferencia de las vitrinas de museo, con que estas pues sí pudieras abrirlas y tocarlas y usarlas. Estoy haciendo algunos instrumentos como flautas, percusiones, máscaras, muchas máscaras. Ahorita la última serie son unos visores inspirados en los esquimales. Hice un casco, entonces estoy como ahorita sí relacionado muy con el cuerpo, pero no tanto para la parte performática, siempre desde la escultura, ¿no? Más como una cuestión de como usar las cosas que hago, ¿no? Más o menos por ahí. Y bueno, todavía, o sea, apenas he estado en la producción, pero, y no las he usado tanto, pero sí las he usado poquito, y es haciéndome fotografías y publicándolas en Instagram. O sea, en cuanto acabo algunas de las obras, también como parte, como con una intención de compartir los procesos, comparto las fotografías en su proceso y pues se ven las obras, ¿no? Esa parte me gusta, y una ambición que tengo es hacer una temporada de escultura en la ciudad en el Museo de la Ciudad de Irapuato. Ya regresé el proyecto, espero que eventualmente, o sea, ya escribí el proyecto, ya se los mandé, espero que eventualmente pueda tener algún recurso para hacerlo, y tiene que ver con llevar una pella enorme de barro, una bola enorme de barro, producir en el museo, eh, invitar a la gente a que produzca también, tal vez desde hacer el barro ahí y algún horno improvisado. Yo sé que suena locochón, pero lo tengo ahí más o menos aterrizado. Y eso con una intención y una ambición más grande que tengo, que es o bueno, que en lo colectivo sería mi gran ambición, que sería hacer que muchísima gente, sobre todo jóvenes, vayan a los museos, o procurarlo, ¿no? Mi estrategia es permitir que todos los menores de 18 años puedan entrar con bebidas y alimentos, y que adentro puedan comer, porque pues creo que es un espacio que pueden habitar, y que luego hacen falta lugares donde los jóvenes puedan habitar libremente, ¿no? Y como no toman, no se agüitan de que no hay alcohol, entonces puede resultar tal vez un buen lugar. Y bueno, eso no está relacionado tanto con mi producción artística, pero sí con mis intenciones dentro de lo artístico. Muy bien, Julio. Entonces, pues a lo mejor yo creo que lo que podemos hacer es que te desconectes ahorita, además para que cargue tu pila, y ahorita te mandamos un mensajito para que te conectes, Julio. Ok, pero no pasa nada si... No, desconéctate y ahorita te vuelves a unir a la conversación. Ok, entendido. Bueno, pues me mandan un mensajito. Muchas gracias. Te mandamos un mensajito, sí, Julio. Sale. Tenemos el otro grupo que se llama Jurado, ¿o quieres? Sí, sí, nos quedamos aquí y le mandamos un mensajito a Julio para cuando termine. Y en esta deliberación, sí te pediría que dejaras de grabar, por favor. Ok. Un momento, voy a prender la luz. Sí, adelante. Yo también voy a prender. Sí, creo que sí me veo, pero voy a prender también la luz, ¿eh?